Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos de nuevo, preparados para tener nuestro estudio bíblico, como todos los días, y hoy ya es lunes 2 de octubre. Hemos comenzado semana, acabamos de comenzar el mes y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Hoy volvemos al libro de Éxodo, estamos en el capítulo 23 y van apareciendo unos temas conforme vamos avanzando. Hemos visto en este capítulo 23 acerca de lo que era un año sabático, hemos visto acerca del reposo que Dios manda, hablamos del sabbat, el día de reposo, respondimos a preguntas como si deberíamos guardar el sabbat o por qué los cristianos no guardan el sabbat y guardamos el domingo. Y ahí estuvimos viendo algunas de estas enseñanzas. El último día estuvimos hablando del ángel de Jehová, porque leímos en el versículo 23, porque mi ángel irá delante de ti y te llevaré a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, etcétera, dice, a los cuales yo haré destruir. Entonces, bueno, hoy vamos a avanzar al versículo 24 y nos va a surgir un nuevo tema. El tema que aparece ahí son los dioses cananeos, así que vamos a hablar de la idolatría y vamos a quizás entender el por qué Dios dijo yo los haré destruir a todos esos pueblos. ¿Por qué Dios mandaba destruir a esos pueblos? ¿Por qué Dios le dijo a su pueblo que los echasen a todos, que no dejasen ni uno? A algunos les podría parecer muy cruel, ¿no? ¿Por qué Dios mandaba destruir pueblos en el Antiguo Testamento y respaldaba a su pueblo en la guerra contra sus enemigos? Entonces muchos no entienden porque claro, no conocen el contexto, no saben la razón y hoy vamos a ver eso, vamos a responder a esa pregunta. Pero vamos a hacer una oración en primer lugar, vamos a pedirle al Señor que Él nos esté guiando. Oramos, Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, la escritura y escuchar tu voz. Queremos, Señor, que tú nos hables. Tu palabra es poderosa y actúa en nosotros. Y sabemos que sin tu palabra no podemos llegar a la salvación. Es cuando escuchamos tu palabra, el Evangelio, las buenas noticias, el mensaje que tu palabra nos habla de cómo obtener la salvación. La única manera es de salvarnos es a través de eso, del conocimiento que tu palabra nos da. Por eso, Señor, ayúdanos a entenderla. A veces nos resistimos a escucharla, pero te pido, Señor, que ablanden los corazones, como dice allí en tu palabra, si no endurezcáis vuestro corazón si oyereis hoy su voz. Pues te pido eso, que tú ablandes los corazones de los que van a escuchar tu palabra, porque el tema siempre es muy importante, es vital. Si tu palabra nos da vida y rechazarla nos puede llevar a la muerte, pues a cualquiera le interesaría. No entiendo por qué algunos quieren rechazar y resistir a esa palabra. Danos sabiduría y ayúdanos a entender y controla, Señor, ahora este tiempo y todo lo que digamos conforme a tu voluntad. Te doy gracias por mis hermanos y te pido bendición sobre ellos y todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos, me alegro mucho de que estéis por aquí un nuevo día. Y hoy, pues como hemos dicho, volvemos al estudio del libro de Éxodo, avanzamos un poquito más, creo que solo vamos a avanzar un versículo, porque me da la impresión de que nos vamos a quedar detenidos aquí en el versículo 24. Y si ya vais preparando vuestras Biblias y todo, solo déjame un momentito para que corresponda a los hermanos que han escrito un saludo en el chat en directo. Benito ha escrito buenas noches a todos mis hermanos. Juan Bermudo ha escrito buenas noches mis amados hermanos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Miguel Torres dice muy buenas noches Pastor Víctor y hermanos en Cristo Jesús Señor nuestro, qué alegría volver a reunirnos por estos medios, escuchar nuevamente la enseñanza de la palabra de Dios. Nuestro buen Dios le recompensa conforme a sus riquezas en gloria, amado Pastor y Maestro. Muchas gracias a todos por vuestras oraciones siempre, vuestras bendiciones. Yo os bendigo también en el nombre del Señor. Y qué bien que podamos estar así, hermanos, juntos, ¿verdad? De Ecuador, de Perú, de Estados Unidos. Ahí tenemos a Brenda, que está allí por California. Hello, Brenda.
Y Yalikatu, ¡ay! Dice Yalikatu. Y Beatriz dice, buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, Dios los bendiga. Mi amada familia en Cristo Jesús, un fuerte abrazo, os amo en el Señor. Y Yalikatu, bendiciones a todos mis hermanos. Carmen Reyes parece que nos tira un beso con forma de corazón. Y Fernando Chala dice, bendiciones, amados hermanos. Y Ana Karina, buenas tardes, pastor Víctor y hermanos, Dios los bendiga a todos, un abrazo enorme en la distancia. Pues sí, hay un trocito desde Ecuador hasta aquí, hay distancia. Pero fíjate, estamos ahí unidos todos juntos de diferentes países para honrar el nombre de nuestro Dios y para escuchar su voz y dejar que Él nos bendiga. Bueno, vamos a leer Éxodo 23, versículo 24. Nota que continúa del 23, cuando dice, y yo os daré la tierra del amorreo, el eteo, el fereceo, el cananeo, el heveo, el jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y entonces dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Bien, como hemos dicho, algunos quizás no entienden, sobre todo aquellos que no creen en Dios, claro. Los que no creen en Dios siempre tratan de encontrar alguna excusa en la Biblia para criticar a Dios. Pero es triste que desde el desconocimiento, porque quien no conoce no debería opinar nunca. Mira, yo hace mucho tiempo que me propuse que si voy a hablar de algo, primero me voy a documentar bien. Y cuando tratamos cualquier tema, ahora vamos a hablar de los dioses cananeos. Bueno, ya hace muchos años que yo me he venido documentando acerca de los dioses cananeos. Si quiero hablar de algo, me voy a documentar primero y después hablaré. Porque un gran mal de este mundo es que la gente habla sin saber de qué están hablando. Y algunos quieren atacar la Biblia sin tener el menor conocimiento de lo que la Biblia dice. Simplemente han oído por ahí algo o se han creado su propia imagen, idea. Y yo me he encontrado con personas que me dicen excusas como que la Biblia se contradice. Y cuando tú les dices, ah, sí, ¿eso crees? Bueno, muéstrame a ver una o dos contradicciones que tú conozcas. Bueno, ahora mismo no me acuerdo bien, pero yo sé excusas. O sea, han oído por ahí que la Biblia se contradice. Bueno, muéstramelo, rétalos y no van a saber, no van a poder. Mira, hay grandes ateos que eran grandes intelectuales a lo largo de los siglos, han tratado de desprestigiar la Biblia y estos sí que se metieron a fondo a estudiarla, a analizarla, a ver dónde podían poner algún pero, ¿no?, a la Biblia, y no pudieron. Hasta el día de hoy nadie ha podido. Entonces están estos argumentos que sin el fondo y sin saber el por qué Dios mandó esto, algunos critican duramente. Sí, porque mira, Dios le dijo a Israel que tenían que destruir a los cananeos, a los que habitaban en Canaán. Dice ahí, dice que los destruirás del todo, quebrarás totalmente sus estatuas. Mira, el pueblo cananeo era un pueblo depravado, era un pueblo que realmente vivían de una forma, bueno, ahora vamos a ver algunas de las cosas que hacían, ¿no? Y todo eso venía de sus dioses, de los dioses a los que ellos estaban adorando, a los que ellos servían. Entonces os voy a compartir pantalla para que podáis ver. Creo que no me vais a escuchar a mí, pero me vais a oír. A veces se me aparecía aquí arriba un cuadradito con mi imagen, pero se me fue y no me paré ahora a decirle a Daniel que me lo colocase por aquí porque yo no sé cómo se hace. Pero bueno, es igual. Me vais a escuchar, es lo importante. Y tengo así como una especie de PowerPoint cortito, resumiendo un poco acerca de los dioses cananeos. Así que, bueno, ahora estáis viendo en pantalla, los que podéis ver, los que no, pues seguís escuchando. Que lo importante es que escuchéis, yo voy a ir leyendo algunas de las cosas que aparecen aquí en pantalla. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen en PowerPoint de lo que eran los dioses de Canaán y las diferentes formas de culto. Si hablamos de los dioses cananeos, estaba presidido por el dios El, así se le llamaba, al dios principal.
Él era el Dios supremo, era el padre de todos los dioses. Baal era hijo de él, ahora después va a salir Baal por ahí también. Él y Asera tuvieron un hijo que se llamaba Baal, la diosa Asera y el dios El. Es interesante que ahora no vamos a entrar en las raíces etimológicas de las palabras y todo, pero tú sabes que en el hebreo El se traduce como Dios y que Dios, muchos de sus nombres comienzan así. El Elohim, Dios, bueno, el Elohim no, porque sería Dios, Dios. El Shaddai, ese sí, ¿no? Y muchos de los nombres de Dios comenzarían así con Él, porque Él es Dios. Y los cananeos, muchas de estas lenguas tenían mismas raíces y compartían palabras en común. Entonces, él era el dios decano de los nómadas y por ende, con funciones eminentemente éticas y sociales, es descrito como tolerante y benigno, recibe los títulos de padre de los dioses, es rey, padre de los hombres, creador de todas las criaturas, amable, misericordioso, y toro, porque a este dios se le mostraba a veces con la forma de una cabeza de toro. También aparece por ahí entre los dioses cananeos Belcebú. Y es interesante, a Jesús una vez le acusaron que por Belcebú echaba fuera los demonios. Aquí hay una mosca, porque a Belcebú se le conocía como dios de las moscas. Y Belcebú está relacionado directamente con Baal. Después os voy cuando salgamos de pantalla ya para poderos, para que podamos ir a leer textos de la Biblia y todo, ya os voy a mostrar porque Baal tiene que ver con Belcebú. Belcebú es una forma ya adaptada al griego de pronunciar como en el Antiguo Testamento se llamaba Baal Zebut, de ahí Belcebú, Baal Zebut, que era reconocido como el dios de las moscas, pero estaba directamente relacionado con Satanás. A Jesús le acusaron, como digo, de que por Belcebú echaba fuera a los demonios, y Jesús dijo, bueno, no tiene lógica la acusación, porque si yo si Satanás echa fuera a los demonios, o sea, no tiene sentido. Así que él relacionó Baal Zebut con Satanás directamente. Entonces este era otro de los dioses o una derivación de la figura de Baal. Así que detrás de Baal estaba evidentemente Satanás. Fue adorado Belcebú o Baal Zebut, fue adorado en épocas bíblicas en la ciudad filistea de Ecrón, y la adoración a Belcebut así estaba representado en algunas figuras por algunos artistas, pues se extendía la adoración por todo Canaán. Y tristemente esto también afectó a Israel, porque hubo momentos en los que los israelitas también adoraban a Baal. Belcebú o Belcebut, Baal Zebut, deriva etimológicamente de Baal, que significa el señor de las moscas. Por otro lado, el nombre Belcebut era usado por los hebreos como una forma de burla hacia los adoradores de Baal, debido a que en sus templos la carne de los sacrificios se dejaba pudrir, por lo que esos lugares estaban infestados de moscas, puedes imaginarte, ¿no? Sin embargo, la palabra que compone este nombre suena en hebreo tzedbal, morada, especialmente en el sentido de la gran morada, los infiernos, y en boca del pueblo se confundió con Chebut, mosca, y pasó este imponente nombre de Señor de la gran morada o Señor del abismo a Señor de las moscas, que es la traducción que suele darse en los textos evangélicos, pero en cualquier caso quiero que te des cuenta que todos estos nombres, aunque cambiaron, derivaron y todo estaba relacionado con Satanás y sus demonios. En el libro Diccionario Infernal, escrito por Colin de Place en el 1818, hace una ilustración de esta criatura Belcebú, este dios relacionado con Satanás,
y lo dibuja con 3 cabezas, la de un humano con corona, un gato y otra de una rana, las cuales estaban sostenidas por el lomo y las patas de una araña. Siempre imágenes grotescas, ¿no? Todo lo relacionado así con el satanismo y sus dioses. Por otro lado aparece también el dios Moloch, también llamado Moloch Baal, Baal o Molech o Milcom. O sea, quiero que notes que muchos de estos dioses están relacionados íntimamente unos con otros, pero especialmente con Baal. Y Moloch, pues significa amo, dueño, señor o marido. En la Biblia se refiere principalmente al dios cananeo, que supuestamente controlaba la lluvia y la fertilidad. Era el dios de los antiguos cananitas, fenicios y cartaginenses. Lo consideraban el símbolo del fuego purificante que a su vez simbolizaba el espíritu. Y generalmente Moloch es representado como un ser antropomorfo. Se le identifica con Cronos y Saturno en la mitología griega. Este es un cuadro que está representando a este dios de la mitología griega o romana, y precisamente aparece ahí devorando un niño, porque a Moloch los cananeos les sacrificaban niños, le ofrecían niños en sacrificios, especialmente los bebés. Para los cananitas, lanzar recién nacidos al fuego constituía el más agradable sacrificio que podía ofrecerse a esta implacable divinidad. Y bueno, evidentemente si alguien todavía estaba ahí dudando de que Satanás detrás de estos dioses, pues espero que ahora no te quede ninguna duda, porque qué padres echarían a sus hijos al fuego vivos para sacrificarlos a un dios. Tenían algunas imágenes que representaban a Moloch, que estaban fabricadas en metal y huecas por dentro, y Moloch tenía los brazos extendidos hacia adelante. Entonces cuando se prendía fuego dentro de la estatua llegaba a ponerse al rojo vivo, y en ese momento arrojaban a los hijos a los brazos de Moloch, que estaban ardientes al rojo vivo. Otras veces pues estaba la imagen de Moloch y simplemente encendían hogueras delante y ahí arrojaban a los niños, especialmente digo bebés. Imagínate, ¿no? La crueldad que hay detrás de eso. Terrible, ¿no? El aborto era un modo de rendir culto a ese Dios. Y esto daría que pensar en esta sociedad moderna en la que el aborto, según algunos movimientos, es un pleno derecho que tienen las mujeres de poder decidir matar al bebé que llevan en su vientre. Pues a Moloch también se le rendía culto realizando abortos. Se realizaba prostitución religiosa, adoración a la naturaleza que incluía actos sexuales, desnudez sensual y exagerada brutalidad. O sea, no eran simplemente acciones en las que se disimulaba ahí amor, no, era todo brutal, depravado, era todo muy exagerado. Después estaba el dios Dagán, que era el dios de los cereales, el protector de los cultivos a los que daba fertilidad y quien enseñó a cultivar el trigo e inventó el arado. Ahí tenéis una imagen de Dagán representada artísticamente. Y después estaba, ya he mencionado antes, a Asera, que era la esposa de él, y los dos pues eran los padres de todos los dioses. Asera era la madre de todos los dioses. Era una diosa de la fertilidad y del amor sexual. Ahí está representada en una tablilla de barro de la época de los cananeos. Y en Canaán también se ofrecía culto a Astoret, muy común entre los cananeos. Se encontraría presente también después entre muchos israelitas. Después os voy a leer algunos textos para que veáis. Había tradiciones como que los niños recogían leña por las calles a fin de encender fogatas en honor a Astoret. Las mujeres hacían tortas sacramentales con su figura, se quemaba incienso y se hacían libaciones para que les fuera propicia, pues se creía que de esta forma los asuntos marcharían mejor. Y el culto al dios él y a su esposa Sera estuvo presente durante largo tiempo. Su culto solía incluir actos sexuales con un sacerdote o una sacerdotisa, a los cuales se les debía entregar una ofrenda, y esto básicamente llegaba a ser una actividad sexual
que se realizaba por dinero, razón por la cual la Biblia frecuentemente compara la veneración a estos dioses con la prostitución. Es algo que se ha hecho en muchos cultos de estos de idolatría, también después en la mitología griega y romana. Muchas veces el culto a los dioses era una muy buena excusa para las bacanales, las orgías sexuales y todo tipo de depravación sexual. Bien, vuelvo a aparecer yo aquí en imagen, ¿verdad que sí? Ya me podéis ver, ¿no? A estas alturas, si alguien todavía estuviese preguntándose, bueno, ¿y por qué Dios les dice a los israelitas que tenían que destruir a todos los cananeos y destruir a sus dioses, sus ídolos, quebrarlos, que no dejasen ni uno en pie? Lo vamos a entender mejor ahora cuando vayamos leyendo algunos textos bíblicos. Baal, como hemos dicho, es el que toma la imagen principal, porque es interesante que él se consideraba que era como un dios ya antiguo, y lo tenían ahí pues como ya pasado de moda. O sea, estaba, no sé si utilizar la palabra pasada de moda. Se consideraban que estaba ya muy viejo, era un dios anciano, y igual que otro dios de la antigua Mesopotamia que se llamaba An, así A-N, An, y estaban como próximos a retirarse, se iban a jubilar ya. Entonces no tenían un rol activo en la comunidad, y como que estaban así ya como un poco pasados de moda o porque eran ya muy viejos, pues Baal y sus derivaciones como Baal Zebut y otros, Baal, porque ahí se menciona ahora en el Antiguo Testamento los Baales, porque le daban diferentes nombres, pues entonces son los que tomaron así una forma más directa en cuanto al culto, a la adoración y todas estas cosas. En Levítico, si me acompañas, ahora vamos a leer textos de la Biblia. Levítico 18:21. En Levítico 18:21 Dios dijo: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Parecería como está fuera de lugar. ¿Para qué le dice Dios a su pueblo: oye, no vayas a sacrificar hijos a Moloc? No, pues ¿a quién se le ocurriría sacrificar a sus hijos a Moloc? Bueno, pues escúchame, ahora después te voy a mostrar textos. Los israelitas, algunos, terminaron sacrificando hijos a Moloc. El diablo está detrás de todo eso. Vas a ir entendiendo por qué Dios dice: tenéis que destruirlos, no podéis cohabitar con ellos. Mira, todo esto vamos a ir viendo que tiene una aplicación para nuestras vidas. Cuando Dios habla del pecado, es algo similar a esto. Cuando Dios habla del pecado, y Dios habla de una forma tan radical y tajante al pecado, y nos llaman a sus hijos a renunciar al pecado, a no ser más esclavos del pecado, algunos pueden decir: pero no hay que ser tan radical, y de hecho ya la palabra pecado está como anticuada, ¿verdad? No, mira, el pecado es el cáncer de la humanidad, mata a la gente, destruye a las personas. Lo que es peor de todo es que lo separa de Dios. El pecado nos separa de Dios, y si estamos separados de Dios, estamos muertos eternamente. Si tú te mueres en este mundo, en esta vida, sufriendo la muerte espiritual, morirás eternamente. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Por eso Dios es tan radical. Mira, si tú miras a tu alrededor en este mundo, vas a ver que hay tanta maldad y hay tantas cosas que destruyen las vidas de las personas. Y aquellos que critican a Dios y le dicen: Dios, no sé por qué permites que el mal exista. Mira, Dios permite que el mal exista porque a día de hoy permite que la humanidad exista. Si hay una persona, hay maldad, hay pecado. ¿Qué hace Dios? Dios busca la solución a ese problema. Dios tiene paciencia con los hombres, con los seres humanos. Dios podría haber venido ya y haber destruido a la humanidad. ¿Por qué? Porque, mira, si tú eres uno de los que dice: no entiendo al Dios que permite la maldad en el mundo, tienes que saber que viene un día en el que Dios va a destruir la maldad.
pero la destrucción de la maldad implicará la destrucción de toda la humanidad, porque los hombres escogieron antes las tinieblas que la luz. Dios lo creó todo bueno, dice Génesis. Todo era bueno en gran manera. Dios puso al hombre en un huerto y le dio normas, le puso leyes, y todo esto fue para que el hombre fuese libre, porque Dios nos ha hecho libres. O sea, a la eternidad, al cielo, no se va a ir nadie obligado. Dios no obligará a nadie. Debe ser algo por amor. Dios nos muestra su amor y los hombres tienen que responder a su amor con amor. Pero Dios no obligará a nadie a irse a la eternidad con Él. Por eso estamos en este mundo todavía. Es un tiempo de decisión. Cada uno tiene que decidir si cree o no cree. Cada uno tiene que decidir dónde va a pasar la eternidad. Y escúchame bien, mírame a los ojos, la eternidad es muy larga. Por favor, escúchame. Tienes que creer en el Señor. No te pierdas para siempre, eso va a ser terrible. La eternidad en sufrimiento, eso va a ser terrible. Y dice la Escritura que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La salvación es un regalo, es gratuita. Cualquiera puede aceptarla. Y Dios, para que pudiésemos recibir esa salvación, fíjate lo que hizo, entregó a su Hijo. A su Hijo lo entregó a una muerte terrible en la cruz, al sufrimiento, a la tortura, para que ahora la humanidad tenga la opción de escoger ser salva. Al morir Cristo en la cruz, la ley quedaba satisfecha, la paga del pecado es la muerte, y Cristo se ofreció a morir por nosotros para que tú no tengas que morir y si crees en el Señor puedas tener vida eterna. Entonces, el mundo está lleno de pecado. La Biblia dice que lo controla Satanás. A lo mejor ya el dios Baal está como de moda, pasado de moda. Baal, Zebú está ya pasado de moda. Pero Satanás está detrás de este mundo. Efesios dice que él controla la corriente que lleva a este mundo. Y solo tienes que mirar a tu alrededor. Cuánta violencia, cuánta maldad. Puedes observar a las personas cómo se destruyen a sí mismas por diferentes temas. Creo que hoy emitían, sería interesante verlo, no lo he visto, pero hablábamos estos días atrás en algún estudio, hablábamos, ayer fue, hablábamos de, el título era tu vida puede ser apasionante, pero veíamos la tragedia de este mundo, la gente que se suicida. Según las estadísticas oficiales, la principal causa de muerte entre los jóvenes de 16 a 29 años es el suicidio. ¿Cómo puede ser que tantos jóvenes se suicidan? Hablábamos de la depravación que hay en el mundo y hablábamos de que hay tanta contaminación y mencionamos la pornografía. Bien, aquí en Cataluña, en el canal de Cataluña TV3, empezaron una serie hace una semana que hablan de eso, de los peligros de la pornografía, de lo terrible que es cuando un niño la visiona, y hoy echaban el capítulo número 2, escuchaba por la radio, y sería interesante porque es un documental hecho por profesionales que hablan científicamente y profesionalmente, psicológicamente, de los efectos en la mente, en la vida de un niño que visiona pornografía, y lo relacionaban pues con todos los problemas que hay en este mundo, en nuestro país y en otros países, con todo lo relacionado con cada vez hay más violaciones, cada vez hay más abortos, cada vez hay más todo tipo de estos delitos sexuales, violencia sexual. Belén dice que cree que es en la televisión vasca. Creo que en la televisión catalana también lo están pasando, porque yo estaba escuchándolo hoy en Cataluña Información, una televisión catalana, y hablaban de eso. Bueno, en cualquier caso, en internet seguro que se puede ver. Bien, si alguno tiene alguna queja contra Dios, debería replantearse todo esto. Las quejas contra Dios es aceptar las tinieblas, porque lo que Dios te ofrece es la luz. Es que te libres de la maldición de este mundo. Y escúchame, solo tienes que comparar, solo tienes que mirar. Y no te estoy hablando de religión, porque la religión también pertenece a este mundo y también está controlada por Satanás. Ahí tienes la prueba.
El Señor le está diciendo, no, la religión de los cananeos, destrúyela, aniquílala, quítala de en medio de ti. La religión, como dijo por ahí uno que ya sabéis todos quién fue, es el opio del pueblo, dijo, ay, vale. Tenía la razón, es verdad. Algunos en el nombre de Dios han cometido las mayores barbaridades y atrocidades, pero Dios no es religión. El Dios de la Biblia es un Dios de amor. Es un Dios que creó al hombre para ofrecerle un futuro. Dios sabía que el hombre desobedecería. Dios sabía que el mundo se llenaría de tinieblas. Y Dios sabía todo lo que ocurriría. Pero eso no impidió a Dios dar la oportunidad a que todos aquellos que quieran, un día su futuro estará en una nueva creación a la que irán solamente los que decidan por voluntad propia, no por obligación, estar. Y Dios le llama a eso cielos nuevos y tierra nueva. Y en esa nueva creación solo estarán los que hayan decidido por voluntad propia estar en el amor de Dios y disfrutar de una nueva creación donde no habrá ya nada más relacionado con el pecado. No habrá muerte, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá nada de toda esta basura que hay en este mundo. Este es un tiempo de elección. Y no importa cuán bajo haya caído una persona, si se agarra a Dios, Dios lo sanará y lo restituirá. Le dará una nueva oportunidad en su vida. El verdadero cristianismo está lleno de testimonios de gente que tocaron fondo y Dios los sanó y Dios los restableció, les dio una nueva oportunidad. Bien, aquí en Levítico 20, solo te estoy mostrando algún ejemplo, versículo del 2 al 5, dice, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de los hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y lo cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Duras palabras, pero es que la situación es dramática y las consecuencias son muy duras. Por eso a situaciones desesperadas, medidas desesperadas, dice un refrán popular. Es como cuando en tu cuerpo hay un cáncer y el doctor dice hay que cortar, hay que operar, hay que extirpar. Es como cuando alguien se hizo una herida en la mano y de pronto esa herida se infectó y se produce ahí gangrena y de pronto hay necrosis y el médico dice no, tenemos que amputar. ¿Por qué? No me cortes la mano, dice el paciente. Y el doctor dice, mira, si no amputamos, morirás. Por eso a veces Dios es tan severo en su palabra, porque Él quiere preservar a los suyos. Los que han escogido ser sus hijos, Dios quiere preservarlos de la destrucción, de la muerte. Y por eso a veces Dios fue tan duro en algunas circunstancias con su pueblo. De Israel tenía que venir Jesús. Si Dios no hubiese tomado medidas radicales, ni siquiera Jesús podría haber venido a este mundo, porque no habría quedado ni uno sano en medio de Israel, ya que Israel, a pesar de todas las advertencias, no obedeció a Dios. No lo obedecieron. ¿Quieres que te lo muestre? Pues nos tenemos que ir al libro de Jueces. Acompáñame al libro de Jueces y te voy a mostrar en el capítulo 1 qué le dijo Dios a su pueblo. Lo hemos leído, se lo recordó después en Deuteronomio, se lo dijo un montón de veces. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Es como cuando Dios nos dice a nosotros, mira, no te metas en este pecado. Mira, no te metas en este asunto, te vas a destruir. Mira, no camines por ese camino. Y nosotros, sí, bueno, pero no hay que ser tan radicales. Y cedes un día un poquito y otro día otro poquito y al final eres adicto a drogas, a vicios, a hábitos, a pecados, a un montón de historias y estás metido en un pozo del que ya no sabes salir
y Dios quiere prevenirte de todo eso porque te ama. Y si alguien está en lo profundo del pozo, Dios quiere sacarlo. Y va a hacer lo posible por sacarlo, pero recuerda, la persona tiene la última palabra porque Dios nos ha hecho libres. Libro de Jueces, capítulo 1, mira lo que dice versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac, ni sus aldeas, ni a los de Dor, ni a los de sus aldeas, tal. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Los de Manasés, de la tribu de Manasés, dijeron, no, ¿para qué los vamos a echar? Bueno, fíjate, versículo 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habita en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. Versículo 30. Tampoco Efraín arrojó al cananeo, sino que el cananeo habitó en medio de ellos. Versículo 31. Tampoco he leído el 30, ¿no? Tampoco Zabulón. El 31, tampoco Aser arrojó. Versículo 33, tampoco Neftalí arrojó. Y esa es la tónica de todo este libro, del principio del libro de Jueces. Ninguno de los hijos de Israel quisieron arrojar a los enemigos. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes cuál era el motivo principal? Seguramente por un lado la pereza, ahora tenemos que meternos aquí en conflictos con esta gente. Pero el motivo principal es que el pueblo pensó que como ellos son los vencedores en la guerra, mandamos nosotros ahora en Canaán, vamos a dejar que nuestros enemigos vivan aquí y que nos paguen a nosotros réditos, rentas, que nos paguen impuestos. Así ganamos dinero fácil. Les hemos vencido, déjales que vivan y les cobramos de lo tributario. Por ejemplo, lo tienes ahí, versículo 35. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Jerez y a Jalón y salir, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. ¡Qué listos los israelitas! No, ¿para qué echamos a los enemigos? Déjalos que vivan aquí, les cobramos impuestos, les cobramos tributos y ganamos dinero. Pasa al capítulo 2 de Jueces, versículo 11 al 13. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Por qué Dios les dijo, echad a todos los Baales? Destruidlos a todos, a los cananeos, expulsadlos de aquí. Porque Dios sabía que si tú das el consentimiento de vivir en medio de la idolatría, si tú te metes en territorio de pecado, ¿sabes lo que pasará? Terminarás pecando, terminarás contaminándote, terminarás dejando a Dios y adorando a Baal, a Astarot, a Moloc y a todos los demás. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Por qué Dios le dijo que los destruyese a todos? Ahí tienes la respuesta. Si quieres lo entiendes y si no, pues no lo entiendas. Pero esto a mí me parece inaudito. ¿A quién se le ocurre dejar al Dios que te sacó de Egipto, que siempre te ha dado lo mejor, que se quedó contigo en el desierto y te dio el maná todos los días y te dio el agua cuando te faltó, a pesar de que te quedaste ahí porque quisiste? Porque no quisiste estar en su voluntad, el Dios que nos perdona una y otra vez de nuestros pecados, y de pronto hay alguien que sea capaz de decir, mira Dios, sé que me amas tanto, que diste a tu hijo por mí, pero ya no me interesas, ahora voy a rendir culto a mis dioses. ¿Es posible que eso ocurra? Pues tristemente sí, ese es el carácter del ser humano. Y si te parece inaudito esto, que Israel hiciese eso, darle la espalda a Dios, a Jehová, para adorar a Baal y a Astarot y otros, pues mira, déjame que te lea algún texto más. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Todos saben de la historia de Salomón. Qué hombre más sabio Salomón tenía. Era más sabio que todos los hombres de la tierra.
y empezó tan bien su reinado considerando a Dios, buscando la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó con Salomón? Un pecado lleva a otras consecuencias. El pecado de Salomón principal, ¿sabes cuál fue? Primer libro de Reyes 11.1. Y Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, de las Eteas, ahí estaban todos estos pueblos de cananeos y todos. Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer, y Dios dice, no te unas con un yugo desigual, que sea una mujer que tiene tu misma fe. Salomón se casó con la hija de Faraón, intereses políticos. Y después empezó a casarse con otras muchas mujeres extranjeras, intereses políticos y lascivia, carnalidad. No se conformaba con una mujer y buscaba mujeres hermosas y se justificaba porque así hacía alianzas con otros dioses. Pero ¿qué pasó? Que todas estas mujeres venían con sus creencias y con sus dioses. ¿Te imaginas al rey Salomón, siervo del Dios Altísimo, hijo del rey David? ¿Te imaginas que hubiese cedido a los dioses de sus mujeres? No, Salomón se mantendría fiel, ¿estás seguro? Me parece que ganaban las mujeres por mayoría, porque tenía 700 esposas, reinas, y 300 concubinas, 1000 mujeres contra él. Pues ¿qué pasó? Léelo en versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable a los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Escucha el versículo 7, inaudito. Entonces edificó Salomón lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras. A Moloc, sí, a este que le ofrecían niños, a los que echaban a los niños vivos, bebés recién nacidos, a sus brazos ardientes o al fuego encendido delante de él. Mira el versículo 33. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, ahora está hablando Dios de todo el reino, de todo el pueblo, empezando por Salomón y siguiendo por todos los demás. Me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amoc, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis derechos, mis decretos, como hizo David su padre. Bueno, ahí está. Y todavía Dios mostraba misericordia, porque dice, no quitaré el reino de sus padres por amor a su padre, a mi siervo David. Aún Dios mostrando misericordia por esta gente. Bueno, ese es nuestro Dios, nos dará una y otra oportunidad cada día. Jeremías 32, versículo 35. Y edificaron lugares altos a Baal, está hablando ya del pueblo de Israel, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esa abominación para hacer pecar a Judá. Judá, o sea, Israel por un lado y Judá por otro, terminaron sacrificando aún niños a los Baales, a Moloc y a todos estos dioses. Te lo voy a mostrar así más detalladamente. Por un lado Israel, sabes que el reino después de Salomón, por culpa del pecado de Salomón, el reino se dividió. Y el pueblo ahora quedó en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, 10 tribus, se le llama Israel. El reino del sur, 2 tribus, Judá y Benjamín, se le llama Judá. Bien, por Israel por un lado, primer libro de Reyes 16, durante el reinado de Acab, por ejemplo, todos los reyes de Israel fueron malos, todos, ninguno trató de buscar a Dios. Y Acab, pues mira lo que hacía. Primer libro de Reyes 16, 31 al 33, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los sidonios,
y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del Dios de Israel. Y por otro lado estaba Judá, pero Judá finalmente también sucumbió al pecado, a la idolatría, y en segundo libro de Crónicas, capítulo 28, 1 y 2, dice: de 20 años era Acaz, un rey de Judá, cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Ahí también está. Baal significa Señor. Era hijo de él y de Asera, y a Baal también se le ofrecían sacrificios humanos. No solo a Moloc, que era un derivado de Baal. ¿Te lo muestro? Pues míralo en el libro de profeta Jeremías, capítulo 19, versículo 5. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé ni me vino al pensamiento, dice Dios. A Baal también, e Israel le estaba ofreciendo sus hijos, sacrificios humanos, sus hijos vivos echados delante del Dios Baal. Entonces recuerda, Baal, los Baales, todo, Satanás estaba detrás de todos estos. Estos dioses era Satanás disfrazado. Mira en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20. No, segundo, ahora iremos al primero. Segundo libro de Reyes 1, 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo vio mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebut, ahí está, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Baal-zebut, Belcebú, después en el griego. Así acusaron a Jesús, y Jesús dijo: no, Satanás no se va a echar a sí mismo. O sea, Jesús dijo: Baal-zebut, Belcebú es Satanás. Así lo dijo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Por si quedaba duda, el apóstol Pablo dice que todos los ídolos y lo que se sacrifica a los ídolos es lo mismo que hacerlo a los demonios. Detrás de los ídolos lo único que hay son demonios. Baal y todos esos dioses de los cananeos no era otra cosa que Satanás actuando detrás de todo eso. Bien, ahora sí, déjame que te muestre primer libro de Reyes, capítulo 18. Versículo 20 en adelante. Dios siempre tuvo algunos hombres fieles, a pesar de que todo el pueblo se corrompió en pos de los dioses falsos, quien estaba detrás era Satanás. Pero Dios mantuvo algunos hombres fieles. Hoy en día muchos cristianos se han prostituido detrás de lo material, de lo carnal y del pecado, y se llaman cristianos, pero aceptan el pecado y la codicia y son avariciosos, etcétera, etcétera. Se justifican a sí mismos, tienen nombre de iglesia. Léete Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, verás que muchos que se llaman allí iglesia tienen el trono de Satanás dentro, y tienen a la propia diosa Asera, y también aparece por ahí Jezabel, que hemos visto que era la esposa de Acab. Bueno, ahora no puedo entrar en eso, que no tengo tiempo. Pero aunque detrás de los Baales está Satanás, quiero recordarte que Satanás no es rival para Dios. Satanás fue un ángel creado por Dios que se rebeló contra Dios y fue desterrado, y llenó su corazón de tinieblas, de pecado, de oscuridad, de rebelión contra Dios. En su rebelión cayeron muchos demonios, no sabemos cuántos, otros ángeles. Ahora Satanás, el ángel
uno de los ángeles principales, fue desechado de delante de Dios, y muchos ángeles que le siguieron también. A todos estos se le llaman demonios, espíritus inmundos. No estamos hablando de películas de ciencia ficción y de seres imaginarios, mitos, no, hablamos de seres reales que están en guerra contra Dios. Pero repito, no son rivales para Dios. Entonces, aunque un ídolo puede convertirse en algo abominable, pero no es por lo que es el ídolo, sino por lo que los que creen en el ídolo hacen. Aunque Satanás esté detrás de Baal o de los ídolos, no tiene poder, porque un ídolo no es nada, es una imagen hueca, vacía, no habla, no oye, no puede hacer nada. El poder de un ídolo, según la Biblia, es el poder que le da el que cree en él. Y prueba de ello tienes este pasaje, en el que Israel, corrupto por toda esta idolatría, tiene ahí a 450 profetas de Baal, Acab el rey, lo hemos mencionado, y profetas de Dios quedaban muy pocos. Aquí está Elías, el profeta de Dios. En esta escena está él solo. Él creía que estaba solo. Dios después le dice, no, han quedado más, todavía hay más. Pero en este momento él está solo contra los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo estaba callado. Acab respalda a Baal, él ha edificado sus templos a Baal, su esposa Jezabel levantó la imagen a la diosa Asera, y Acab él cree que los sacerdotes de Baal van a demostrar hoy que Baal es el verdadero Dios, y Elías va a quedar derrotado. Así que, ¿qué saldrá de todo esto? Elías volvió a decir al pueblo, mira, yo solo he quedado como profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Vamos a poner a prueba a mi Dios y al Dios Baal, ¿os parece? A ver, dénsenos 2 bueyes, ellos escojan uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. ¿Qué os parece el plan? O sea, vamos a buscar un milagro. Si Baal es Dios, que haga descender fuego del cielo y consuma el sacrificio. Si Jehová es Dios, que haga descender fuego del cielo y consuma el sacrificio. Claro, al pueblo esto le pareció maravilloso. El pueblo dijo, bien dicho, sí, queremos ver. Eso es lo que quiere el pueblo y la gente, ver milagros, cosas sobrenaturales. Y entonces ellos escogieron el buey, lo prepararon la leña. Y entonces dice que, versículo 26, ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Y al mediodía Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es, quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, a lo mejor duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. Conforme a su costumbre, otra práctica delante del dios Baal era cortarse, pincharse, o sea, hacer brotar la sangre del propio cuerpo para darle honor a Baal. Chorreaba la sangre sobre ellos, dice versículo 28, pero pasó el mediodía, siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces llegó Elías y dijo, acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó, preparó el altar, que estaba arruinado. Tomó Elías el altar, 12 piedras, levantó el altar, puso el buey en pedazos, mandó que inundasen con agua, llenaron cántaros de agua una vez y otra vez y empaparon toda la leña, el holocausto estaba todo encharcado. Y entonces Elías oró a Dios y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, versículo 36, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová,
para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces todo el pueblo que lo vio se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Mataron a todos los profetas de Baal y diríamos, se solucionó el problema. ¿Qué va? Al poco ya estaban otra vez adorando a los Baales, dándole la espalda a Dios, y Dios otra vez, con paciencia, llamando a su pueblo al arrepentimiento. ¿Qué crees? Pues esa es la historia del ser humano a través de los tiempos, y de hoy exactamente igual. Dios no va a hacer que descienda el fuego del cielo cada 2 por 3 porque, como ves, no sirve para mucho. Mira, el poder para poder cambiar una vida no es el milagro, es el amor de Dios. Cualquier persona que quiera disfrutar ese amor se sentirá completa, cambiada, restaurada, encontrará la fuerza para sanar su vida. Hay gente que simpatiza con Dios, se meten en religión. A veces sus vidas cambian un poco, pero si no se rinden totalmente a Dios y dejan la puerta abierta al enemigo, el enemigo volverá a entrar y causará un mayor destrozo que antes. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios porque es la única que puede abrir los ojos al que vive en pecado y puede cambiar su vida. Hermanos, se me ha hecho la hora, así que tenemos que terminar. Me despido de vosotros. Nos emplazamos hasta mañana. Escuchadme un detallito para mañana importante. Mañana el estudio. Sabéis que los martes tenemos nuestra reunión en nuestro local de reuniones, que nos reunimos 7:30. Si estáis cerca, veniros 7:30. Pero mañana el estudio, que normalmente empieza a las 8, lo vamos a empezar un poco antes. La alabanza va a ser cortita y vamos a empezar el estudio un poco antes, porque tengo que acabar un poquito antes mañana el estudio, porque tengo que ir a Barcelona a buscar a una hermana que viene de Hong Kong. Algunos la conocéis, Elena Cheung. La vamos a tener unos días por aquí en casa con nosotros y en la iglesia, y entonces tengo que ir a buscarla al aeropuerto. Así que, para que no me espere muchas horas, pues adelantaremos el estudio un poquitín. Los que lo veis en directo por internet, conectaros antes. Estará antes, 8 menos 20, por ahí. Los que venís al local, pues ya estaréis ahí desde las 7:30, así que no hay problema. Un abrazo, mis queridos, que Dios os cuide, os bendiga, y mañana, si Dios quiere, nos vemos. Hasta mañana.